Buen día, mis hermanos. Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Que el Señor siga siendo su luz y su bendición. Eh, Qué maravilloso si han llegado hasta esta clase. Que el Señor los siga guardando y los siga edificando para su gloria. Hoy vamos a ver nuestra clase de mayordomía. La mayordomía en la lección 11. Espero que esta clase sea de gran bendición para sus vidas. Que todo lo que haga el Señor sea para que prospere sus vidas en bendición, lo que hay en nuestras vidas si está mal, corregirlo y que podamos ser instrumentos del Señor. Hoy vamos a ver nuestra clase de mayordomía cristiana. Mayordomía cristiana. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En Primera de Corintios 2. Entonces, la palabra mayordomía lo que significa es responsabilidad de administrar todos los recursos de la vida para la gloria de Dios, reconociendo a Él como proveedor de todas las cosas. Entonces nosotros vemos que hay un principio en la palabra de Dios y que nosotros somos administradores. Nosotros somos mayordomos de las cosas que Dios nos ha entregado, las responsabilidades que Dios nos ha delegado a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ver que hay muchas formas de que nosotros administramos lo que Dios nos da. ¿Qué recursos son los que Dios nos ha dado a nosotros? Entonces, las áreas fundamentales de nuestra mayordomía es el hogar, es el tiempo, son los talentos que Dios nos ha dado, es el dar y el gastar. Todas estas cosas que el Señor nos ha delegado, debemos administrarlas de la mejor manera. Eh, Básicamente, cuando nosotros no sabemos administrar las cosas, puede que las cosas no salgan de la mejor manera como uno espera. Si nosotros no administramos bien nuestro hogar, vamos a tener conflictos. Si no administramos bien nuestro tiempo, vamos a tener, no vamos a cumplir con nuestras metas, con nuestros proyectos. Si no administramos los talentos que Dios nos dio, pues posiblemente no vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a malgastar los recursos que Dios nos ha dado. Entonces es importante que nosotros comprendamos y entendamos que la mayordomía es lo que nos ha dado la facultad Dios para que nosotros podamos ser buenos administradores. Entonces, vamos a ir primeramente al hogar. En Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para su casa, para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, pues la palabra del Señor es clara y nos está diciendo que, que nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente, no estamos llevando las cosas bien en nuestro hogar si nosotros no somos proveedores para nuestra casa. En Génesis 1:28-29 la palabra del Señor dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorad los peces de mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto, en que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Entonces, desde el principio vemos que el Señor le dio potestad al hombre para sojuzgar la tierra. Le dio unos talentos, le dio para administrar. Una de las cosas que Dios nos ha dado a nosotros es administrar nuestro hogar. Y dice que nosotros debemos ser proveedores para nuestro hogar. Si nosotros no estamos cumpliendo en función de dar a nuestro hogar, estamos irrumpiendo el balance que hay en nuestro hogar, en las cosas de Dios. Si el hombre trabaja, pero se guarda
su dinero a escondidas, ahorra a escondidas, o tiene en mente gastar para otras cosas, pero no tiene confianza con su esposa para decir, tengo estos ahorros o quiero hacer esto, quiero hacer ello, y no está compartiendo lo que está ganando con su familia, entonces dice que es una persona que ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Entonces es de mucho cuidado cuando nosotros tenemos un hogar, es nuestro cónyuge, nuestra persona que está a nuestro lado, es nuestra ayuda idónea. Nosotros trabajamos para que nuestros hijos tengan bendición, para que nuestros hijos tengan un propósito más adelante, un estudio que darles. Pero si nosotros trabajamos para nuestra cuenta, o si la esposa también trabaja y entonces, ay, yo ahorro aparte y el hombre ahorra aparte, entonces se comienza a generar un conflicto y una división porque uno da más y otro no da, y entonces comienza a haber como esa discordia y esa envidia. Entonces es importante que en nuestro hogar nosotros demos lo mejor, no solamente en el dinero, también digamos en las cosas que hay que hacer en la casa, eh, en las cosas del aseo, en el tema de preparar los alimentos, en el tema de que los hijos también sean preparados para que ayuden en la casa y puedan solventar ciertas cosas que puedan hacer, ir preparándose para la vida, para cuando ellos vayan a tener esposo o esposa. Entonces es importante que nosotros proveamos y demos ejemplo en el hogar. El segundo es el tiempo. Tenemos Eclesiastés 3:1. Se los voy a leer de 3 del 1 al 8. Dice, porque el reino de los cielos, no, discúlpeme, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que unas cosas son los tiempos que nosotros hemos determinado para hacer ciertas actividades y otras cosas son los tiempos que Dios nos permite tener. Una de esas cosas nos enseña que el Cronos es el tiempo que se mide normalmente en días, meses, años, horas. Ese es el Cronos y otro es el Kairos, que es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios que tiene preparado para nuestras vidas, para darnos esa enseñanza en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces el tiempo de Dios es diferente al tiempo que nosotros hemos determinado. Tal vez de pronto tengamos algún proyecto y no se ha podido cumplir. Y es porque de pronto Dios en su majestad, en su soberanía, no tiene que nosotros tengamos este tiempo para hacer ciertas actividades o cumplir esos ciertos proyectos. Entonces hay que entender cuáles son los tiempos de Dios. Dice que para hacer buen uso del tiempo, debemos hacer lo siguiente: establecer unas prioridades. En el contexto cristiano, las prioridades deben establecerse de la siguiente manera. Nosotros que somos creyentes debemos em, dar un lugar a cada cosa. Entonces nosotros le vamos a dar primeramente el lugar a Dios,
Luego viene a nosotros mismos, o sea, cuando el tiempo a Dios es tiempo de oración, es tiempo de ir a la iglesia, de buscar de Dios, de leer la palabra, de tener una comunión íntima con Dios. Luego siguen nosotros mismos. Entonces, en nosotros mismos está que debemos cuidarnos, debemos amarnos. En los mandamientos que Dios nos da, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros debemos amarnos a sí mismos, amar a Dios. Si amamos a Dios, nos amamos a sí mismos y a sí mismo podemos amar a los demás. O sea, debemos tener un tiempo para cuidar nuestras vidas también. Luego sigue el cónyuge. Debemos dedicarle tiempo a nuestro esposo, nuestra esposa. Luego siguen los hijos, o sea, que sea el centro nuestro hogar. Entonces luego sigue el trabajo, porque con el trabajo es como llevamos nuestros recursos para poder alimentar a nuestros hijos, tener una buena educación para nuestros hijos, de darles una vivienda, un techo, un abrigo, todo ese tipo de cosas. Y por último, la iglesia. No es que la iglesia no sea la menos importante, sino que nosotros en las prioridades que tengamos debemos establecer nuestra relación con Dios, cuidar de nosotros, cuidar de nuestro hogar, trabajar para proveer y asimismo luego poder ir y servir en la iglesia. Si nosotros no cubrimos bien esas áreas y no cumplimos bien con esas áreas, estaremos haciendo las cosas mal. Es decir, yo puedo estar sirviendo en la iglesia mucho tiempo y comprometerme con muchas cosas, pero si descuido mi hogar, entonces no estoy dándole el orden a las cosas. Puedo estar sirviendo en la iglesia, puedo estar trabajando, eh, llevando las cosas al hogar, pero no tengo comunión con mi esposa, no tengo comunión con mis hijos y por último, si no tengo comunión con Dios, pues no estoy haciendo realmente nada. Entonces es importante que nosotros tengamos esa comunión con Dios primero, luego con nuestro hogar, nuestro entorno, el trabajo y la iglesia. Es fundamental respetar el orden de las prioridades. No permita que lo importante se vuelva en urgente y lo urgente en importante. Para ello se deben hacer las cosas en el tiempo y orden establecidos. Si nosotros manejamos bien el tiempo ordenadamente, nos van a salir las cosas bien. Lo siguiente que nosotros debemos hacer es planear el trabajo. Entonces debe hacerse una lista de prioridades, una lista de actividades en un horario establecido con el fin de no perder el tiempo y llevar una agenda ordenada, una agenda que nos ayude a, a terminar ciertas actividades para alcanzar esas tareas, esos objetivos, esos proyectos, esos sueños. Es decir, que nosotros debemos organizarnos de manera adecuada en nuestro tiempo, planear lo que vamos a hacer. El siguiente es ahorrar tiempo. Utilizar una lista de prioridades comenzando por lo primero en la lista, aprovechar bien el tiempo cuando se está haciendo una fila, esperando la atención médica, entre otros, se puede ir leyendo un libro. Es decir, aprovechemos el tiempo. Si nosotros no estamos en un lugar y no estamos haciendo nada, pues veamos un video que nos pueda edificar, una enseñanza que nos pueda dar alimentación espiritual, que podamos leer un libro que nos nutra nuestro conocimiento, que nutra nuestras vidas. eh, Seamos puntuales, no perdamos el tiempo ni lo hagamos perder a los demás. El tiempo es valioso y el tiempo que se va no se recupera. Entonces el tiempo es un factor no renovable. Entonces el tiempo no lo podemos devolver, no lo podemos recuperar. Entonces lo que nosotros hagamos con nuestro tiempo vale oro. Para las cosas de Dios vale oro. Entonces, es importante que nosotros aprovechemos bien este recurso que es el tiempo. Evitar los ladrones de tiempo. Los ladrones de tiempo puede ser el celular, las redes sociales. em, Nosotros cuando nos
empezamos a ver estados y a ver videos y esos videos que de pronto no sean tan dañinos, pero son entretenidos y a la final de tanta entretención nos damos de cuenta que perdemos eh, 20 minutos, media hora, una hora, 2 horas mirando cosas que realmente no edifican y cuando nos damos de cuenta hemos perdido nuestro tiempo. Estar, a mí me pasa estar canaleando y estar buscando en los canales películas a ver si encuentro alguna que me guste y cuando veo alguna que me guste entonces digo, ah, voy a verla. Y es una película que ya me la vi varias veces, me la he repetido y realmente no edifica. No me está generando alguna ganancia en nada. Antes me está haciendo es perder cosas. Entonces, cuando me doy de cuenta que he perdido 2 horas de mi tiempo, que no he aprovechado para hacer otro tipo de actividades que me puedan generar ganancia, entonces me están robando el tiempo. Entonces debemos evitar ese tipo de cosas. La televisión, películas, novelas, las redes sociales, todo ese tipo de cosas que no me pueden nutrir. También evitar el activismo. La mejor forma para contrarrestar el activismo es aprender a decir no. Evites asumir múltiples compromisos cuando no tiene el tiempo suficiente para cumplirlos. Esto es uno de los errores más grandes que de pronto puede haber dentro de la iglesia. eh, es decir, que nosotros como servidores podamos decir, yo quiero servirle al Señor, pero tenemos que tener en cuenta que primero Dios, luego nosotros, luego nuestro cónyuge, nuestros hijos, el trabajo y la iglesia. Cuando nos llenamos de muchas actividades y nos piden el favor, si me puede colaborar con esto, y si me puede colaborar con esto, y si me puede colaborar con esto, y si no aprendemos a decir no, nos estamos llenando de muchas actividades, la cual vamos a dejar los compromisos que tenemos realmente importantes por hacer algo adicional, ya que nuestro tiempo es limitado. Está bien cuando nosotros tenemos el tiempo para hacer las cosas, pero si no tenemos el tiempo, pues no debemos comprometernos. Hacer lo posible por servir de la mejor manera con el tiempo adecuado. Cuando nosotros hacemos las cosas fuera de tiempo, estamos, no vamos a hacer nuestro trabajo correctamente. Nuestro tiempo va a ser muy corto y si vamos a servir de alguna manera u otra. No, yo vengo, hago esto y salgo y me voy y no tengo ni siquiera tiempo para hablar con los hermanos, tener comunión con los hermanos, tener comunión con los pastores, recibir la enseñanza. Entonces, prácticamente nuestro servicio se está volviendo vacío. Es importante que nuestro servicio en la iglesia lo disfrutemos. En mi caso particular, a mí me gusta servir en las cosas del Señor, poder enseñar la palabra, poder hablar con los hermanos, aprendo de los hermanos. Sé que todos tenemos oportunidades, todos tenemos errores, todos tenemos dificultades, pero cuando uno escucha a las demás personas, se edifica uno a sí mismo y uno puede ser instrumento del Señor para edificar a otros también. Entonces es importante que nuestro servicio lo disfrutemos con el mejor agrado al Señor. Y es bueno servir, es rico servir, pero no sobrellenarnos de una carga la cual no podemos llevar. Entonces es importante que sepamos hasta dónde podemos hacer para no quedar mal en ninguna cosa. Procurar un tiempo de descanso. Pues digamos que muchas veces nos llenamos de muchas actividades, de muchos compromisos, muchas cargas, pero siempre tiene que haber un tiempo de regocijo con la familia, con Dios. En todas nuestras actividades, tener un tiempo para poder recuperar energía y descansar. Cambiar de actividad es descansar, entonces que nuestro trabajo no sea el centro de todo, que ese tiempo de descanso sea comunión con nuestros hijos y con nuestra esposa. Entonces es importante que nosotros podamos establecer un tiempo de descanso. Entonces hay una actividad que deja el libro y
para que la hagan en casa. ¿Cuánto tiempo invierte de oración? Entonces, ahí vamos analizando si nuestra prioridad es darle a Dios el primer lugar o no lo estamos haciendo. Puede que si no lo estamos haciendo, las cosas no nos estén fluyendo muy bien. ¿Cuánto tiempo invierte en la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo habla usted con sus hijos? ¿Cuánto tiempo ora y conversa con su cónyuge? Es importante que la familia se reúna en torno a la oración. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a eso? Ahí nos damos de cuenta el primer lugar, a quién le estamos dando el primer lugar. Y luego de esto, comenzar a colocar en orden a quién le damos más tiempo. Si no le estamos dando el tiempo a Dios de la mejor manera, entonces debemos analizar, ver qué está pasando en nuestro entorno y hacer un cronograma, cronos, un cronograma de tiempo para poder dedicarle el tiempo a las cosas de Dios. ¿Listo? Siguiente, los talentos. Los talentos son capacidades innatas de cada persona. Hay personas que pueden tocar un instrumento, sacar música. Yo puedo tocar un instrumento y no saco música. Medio toco la guitarra y le saco unas cuantas notas y ya no hago más. Pero entonces, ¿qué tipo de talentos tenemos nosotros? ¿Qué tipo de dones son los que Dios nos ha dado? No todos tenemos los mismos dones, ni todos tenemos las mismas capacidades, pero a todos Dios nos ha capacitado con ciertas cosas para poderle servir y para poderle honrar. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, 14, 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con cada uno de ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo los otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes y has ganado otros 5 talentos. Entonces su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, así será el lloro y crujir de dientes. Lo quise leer completo porque es muy interesante cómo el Señor nos está dando una visión, una, una forma de ver el reino de los cielos y va a ser así cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, ¿qué hicimos con nuestros talentos? El Señor nos va a preguntar a cada uno qué hicimos con nuestros talentos. Entonces es importante que nuestros talentos los hayamos multiplicado en bendición, que hayamos ayudado a otras personas, que demos testimonio de que el Señor nos rescató.
Cuando nosotros damos testimonio de que el Señor hizo su obra en nosotros, estamos aprovechando esos talentos. Entonces, ¿cómo podemos dar testimonio? Con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de dirigirnos a otras personas, que nuestro servicio sea para el Señor, que podamos servir en la iglesia con agrado, si es abrir una puerta y recibir a las personas que sea con agrado, si tenemos que limpiar las sillas, si le tenemos que ayudar a recoger el desorden. Esos son tipos de cosas que aunque nosotros no veamos de pronto la importancia, para Dios es importante y Dios quiere que nosotros aprovechemos nuestros talentos de la mejor manera, sirviéndole a Él para su gloria. Todo lo que hagamos sea para su gloria. ¿Qué pasa con las personas que tienen talentos y no están dando testimonio, no están aprovechando lo que Dios les ha dado? Ese amor, un talento, un don que Dios nos da es el amor. Cuando una persona va a la iglesia y recibe, pero no da amor a los demás, no da amor a su prójimo, no da amor a los demás, em, la respuesta es que no ha conocido al Señor como debe ser, no ha recibido al Señor en su corazón realmente. Y pues una triste realidad de que Dios da los talentos, la persona lo que hace es tenerlo y lo guarda y lo esconde en un baúl, en la tierra, donde sea, pero el Señor va a venir a preguntar qué hiciste con los talentos. Y aquellos que no han ofrendado, no han dado ese servicio al Señor para multiplicar esos talentos, van a ser siervos inútiles. Y la palabra dice al final, siervo inútil, echarle en las tinieblas, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, puede que una persona vaya a la iglesia, reciba escuche la palabra, pero no la ponga en práctica y, y no esté generando ese fruto que quiere el Señor en nuestras vidas. Si no hay ese fruto, no está multiplicando esos talentos para darlo a otras personas, pues esa persona va a tener un fin trágico, porque dice que será echado a las tinieblas. Dice, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, es importante que nuestros talentos y nuestros recursos los sepamos hacer. En el orden de prioridades, dice Dios, nosotros, nuestro hogar, el trabajo y la iglesia. Si nosotros tenemos tiempo para servir en la iglesia y no hacemos eso, pues estamos obrando mal, porque le estamos dando prioridad a otras cosas por no querer servir en la iglesia. En el orden de prioridades, el último es la iglesia, pero tenemos que servir, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Cuando servimos fuera de la iglesia es que damos testimonio a las demás personas de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, todos somos, todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo somos iglesia y como iglesia debemos multiplicar los talentos que Dios nos ha dado. El dar, el dar es muy importante para el Señor. El Señor dio todo. El Señor Dios Padre dio a su Hijo en la cruz. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz. El Espíritu Santo da vida al creyente cuando reconocen la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, Dios dio lo mejor de sí mismo y dio todo, lo entregó todo. Entonces, el dar es importante. Lucas 6:38 dice, el que da recibe. Y Jesús dijo, dad y se os dará con medida apretada y remecida y rebosando, y darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces es importante que nosotros seamos generosos. ¿Generosos con qué? Con lo que Dios nos ha dado, ya sea en el área económica, ya sea en el área de nuestros talentos, ya sea que nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a personas que no lo tienen,
Es importante que nosotros demos y demos con alegría, no con tristeza. El Señor quiere que nosotros seamos unas personas dadivosas con los demás, no que nos comencemos a tener y a tener y acumular y viendo de pronto la necesidad de otras personas, cerramos nuestro corazón y no podamos ayudar a los demás. Entonces es importante. Segunda de Corintios 8:7 dice, por tanto como abundáis en fe, en palabra, en ciencia y toda solicitud en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. Entonces, si Dios nos ha dado con un amor abundante, demos ese amor abundante a los demás. Si nos ha dado con solicitud, nos ha dado ciencia, nos ha dado palabra y nos ha dado fe, o sea, de lo que Dios nos ha dado, démosle a los demás. ¿Cómo yo puedo hacer para que una persona tenga fe? Entonces es darle nuestro testimonio de que el Señor es real, que cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones y que le podamos compartir la palabra a esa persona con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento. Que el Señor nos dé la gracia y así en gracia debemos dar. Dice también, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esto es para cuando nosotros damos una ofrenda, damos un diezmo en la casa de Dios, damos las primicias. Entonces es importante que nosotros vayamos madurando en todas las áreas. Entonces, una de las áreas que nosotros debemos madurar es en el área económica, en nuestras finanzas. El diezmo es bíblico. Muchas personas se apoyan en ciertas partes de la escritura para decir, ay, no, es que diezmar no es correcto, eso no se debe diezmar porque es del nuevo, eso no está en el Nuevo Testamento, eso es del Antiguo Testamento. Sin embargo, los profetas, los padres del pueblo de Israel, dieron diezmo sin haber estar escrito en la ley. La ley comenzó cuando Moisés tuvo su comunión con Dios y estableció la ley, que es la Torá. Y en la ley estaba el diezmar. Pero los padres de Israel, eh, Abraham, Isaac y Jacob, ellos no diezmaron porque lo decía la ley, sino que nació de su corazón. Y cuando uno diezma, es que da lo que ha recibido de parte de Dios. Es decir, Abraham recibió del Señor y dio la décima parte para honrar, para ofrendar al Señor. Jacob recibió todo y él dio la décima parte. Y él dijo, de lo que tú me des, yo te daré la décima parte. Y de ahí viene lo que se conoce como el diezmo. Entonces es importante que si nosotros tenemos una relación con el Señor Jesucristo, y de pronto estamos dudando en esa área que sí doy o que no doy, o unas veces sí doy y otras veces no doy, es importante madurar en esta área y es preguntarle al Señor si es correcto lo que dicen las escrituras o lo que se dice en la iglesia de diezmar o no diezmar y que el Señor nos fortalezca y nos dé la alegría para diezmar. Porque si nosotros damos nuestro dinero, nuestro diezmo, con tristeza, pues no estamos haciendo nada y estamos deshonrando antes es a Dios. Entonces es de creerle al Señor, porque cuando uno da, recibe. Dice que el que da con alegría recibe con alegría. Entonces el Señor guardará nuestras finanzas. Dice aquí, el hombre necesita dar, dándose aprende a soltar lo que no nos pertenece. Hay que comprender que el hombre generoso escapa de los lazos de la codicia, de la avaricia y del egoísmo. El verdadero amor que nos impulsa a dar sin ser forzados ni obligados. Dios nos amó y dio lo que amaba. Por otro lado, Dios quiere bendecir al dador y hay promesas de bendición para los que dan.
Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Entonces, hay personas, yo conozco personas que no son creyentes, no son cristianas, no conocen de Dios, pero tienen un principio que es dar a los demás. Y veo que esas personas cuando dan, se les devuelve y reciben más. Y es un principio que mucha gente maneja. Y esas personas sin conocer de Dios reciben, reciben bendiciones de otros lados, de otras personas, y solo utilizan este principio. Hay que dar y dan con alegría. Entonces, nosotros con más veras que somos creyentes, pues demos para el Señor porque el Señor es nuestro sustentador. Entonces es importante que nosotros demos. Uno cuando da con alegría es para la casa de la congregación donde nos estamos reuniendo a orar, a clamar, para que nuestro pastor tenga su sueldo, para que las cosas de la casa de Dios puedan estar bien, para que ahí mismo también se puedan ayudar a las personas necesitadas. Entonces, en todas esas cosas se apoya bien el diezmo. Sabemos que hay iglesias, que hay congregaciones donde realmente se están robando el dinero, se están robando el diezmo, se están robando la plata, pero eso es algo que esos hombres tendrán que rendirle cuenta a Dios. Entonces nosotros lo que debemos hacer es dar, dar con la alegría y pedirle al Señor que esos diezmos sean multiplicados para buenas obras. ¿Listo? Otra de las áreas que nosotros debemos tener en cuenta es el gastar. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos em, apreciar lo que Dios nos ha dado y sepamos gastar lo que Dios nos ha dado. Es decir, si tenemos un proyecto, debemos sentarnos y mirar cuál es el costo y cuánto tenemos para gastar. Nosotros no podemos estar recibiendo nuestro salario y estar derrochando el dinero en cosas que de pronto no convienen o no, o no estamos visualizando o proyectándonos para, digamos, tener un ahorro en las situaciones cuando se vienen situaciones difíciles. El hecho de que nosotros seamos cristianos y seamos creyentes no quiere decir que no pase nada a nuestro entorno o que no nos vaya a pasar nada. La palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero, pero que estemos tranquilos porque Él ha vencido el mundo. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos con la forma de gastar los recursos que Dios nos ha dado. Dice, el mayordomo debe tener mucho cuidado con los gastos. Se necesita sabiduría para saber administrar las finanzas. De lo contrario, existirán grandes problemas. El mal uso del dinero es el origen de muchos males en la vida. No está de más resaltar que somos administradores de las áreas de nuestra vida, fe, salud, pensamientos, palabras, entre otros, y de todas de ellas debemos dar cuentas a Dios. Entonces es importante que nosotros, como creyentes y como hijos de Dios, seamos sabios para administrar los recursos que Dios nos ha dado y saberlos invertir, saberlos gastar. Una de las cosas de que yo en mi fe, en esa comunión con el Señor, yo no diezmaba, yo, yo dije, fui a una iglesia, vi que era un negocio, dije, yo no voy a diezmar, me salí de esa iglesia, peleé con el Señor y le dije, yo no vuelvo a ir a una iglesia cristiana, pero Dios en su misericordia me llevó a otra iglesia donde sí me enseñaron realmente como tal la palabra de Dios y comencé a tener esa comunión con el Señor donde me iba cambiando, formando, ministrando, restaurando mi vida. Y una de esas áreas era
las finanzas. Y, y pues digamos que la palabra de Dios dice que el diezmar. Entonces yo no diezmaba, pero tuve que confrontar esa área de mi vida y decirle al Señor y preguntarle al Señor. La palabra de Dios dice, pruébame, si no abriré las ventanas de los cielos y haré llover bendiciones hasta que sobreabunde. Y yo probé al Señor en esa área, yo diezmé y el Señor me respaldó. No me, no es que uno diezma y Dios le devuelve 100 veces más lo que uno da, sino que Él muestra su misericordia para con nosotros que no nos va a faltar nada. Y desde ese momento yo comencé a decir, esta área o esta cosa que Dios me mostró es importante. Si Dios me mostró que si es correcto, pues debo hacerlo. Entonces yo comencé a hacer la tarea, a, a sacar la primera parte de mi sueldo para Dios y llevo alrededor ya de unos 10 años en la fe, congregándome en la iglesia y yo he dado mi diezmo em, siempre con gozo, con alegría, pidiéndole al Señor eh, que Él respalde las finanzas y nunca me ha faltado nada y Dios me ha venido prosperando y me ha llevado de gloria en gloria. Entonces, de los gastos que yo tengo, de las situaciones que yo tengo en mi casa, yo lo primero que hago es cuando recibo mi sueldo, saco el 10% para el Señor, para la congregación, con gozo y con alegría. Doy, saco para los recibos, todo lo que tiene que ver con la casa, el agua, luz, internet, todo eso lo tengo que tener claro. Luego, también para la alimentación, para el transporte, para, para los gastos de mi hijo. Todo ese tipo de cosas tengo que tenerlas claras y cuando termino eso me queda una parte y esa parte no puedo derrocharla así como así. Tengo que ahorrar una parte para darle unas buenas vacaciones a mi esposa y a mi hijo, para el estudio, para los proyectos que tenemos, qué vamos a hacer, cómo vamos a aprovechar los recursos. Entonces, cuando somos organizados con eso, hay bendición. Pero si nosotros no somos organizados, ni le damos al primer lugar a Dios también en esta área y comenzamos a gastar nuestro dinero de forma negativa o de forma desordenada, van a venir cosas negativas. Entonces es importante que nosotros sepamos administrar nuestras finanzas. Consecuencias de la mala administración. Entonces viene la depresión emocional. Cuando son tantas las deudas y no hay solvencia económica para pagar, se produce esta depresión, ansiedad, afán, fatiga y sentimientos similares. Luego de esto, de que estamos enredados, que no estamos haciendo las cosas bien y nos enredamos, viene la mentira y el engaño. La manera más común de salir de paso es recurriendo a la mentira. Las personas recurren muchas veces al engaño financiero para satisfacer sus impulsos materiales. Cuando el dinero se gasta de forma absurda y despilfarradora, descubren la necesidad de mentir para salir de la situación difícil o de su propia confusión. Un ejemplo es que lo llamen del banco y entonces uno diga, no, es que no estoy. Entonces, cuando uno hace una mala administración, sea cual sea el área, para salir de paso uno va a recurrir o a la mentira o al engaño. Entonces es de mucho cuidado cuando nosotros no administramos bien los recursos. Luego vienen enfermedades psicológicas y físicas. Estas son tensiones y estrés prolongado por la situación que se pasa. Un hogar puede haber mucho amor, mucho gusto, eh, eh, pueden de pronto estar bien en algún momento, pero cuando hay una situación económica
difícil en la casa y ha sido por una mala administración, esto puede tener problemas en nuestro hogar, con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Entonces es de mucho cuidado porque vienen situaciones donde se culpa el uno al otro. Y entonces ahí vienen las acusaciones amargas. Y dice, ah, pero es que usted gastó esto, usted gastó aquello, porque es que usted no ahorra, porque es que usted no sirve para nada, es que usted no ayuda. Y ahí vienen las situaciones difíciles. Pueden y se han presentado muchos casos de divorcio en sean en creyentes o no creyentes, por temas económicos. Entonces, es de mucho cuidado cuando nosotros no tenemos una economía bien establecida y bien organizada. Frialdad en las relaciones. Entre la pareja es muy difícil mantener buenas relaciones aún en la intimidad sexual, cuando la tensión por causa de las deudas está creciendo y por ello hay amargura, resentimientos. También puede haber frialdad en todas las demás relaciones de la familia. Entonces, es importante que nosotros em, sepamos discernir los tiempos y los momentos. Tal vez estemos pasando por una prueba económica, una prueba difícil, y lo que tenemos que hacer es recurrir a quien nos puede ayudar y quien nos puede proveer. Y en este caso es el Señor Jesucristo, es el único que nos puede sustentar y aliviar todas esas cargas, todas esas dificultades. Si hay una dificultad en la familia, hacer el devocional con la familia, todos en oración, todos intercediendo, todos clamando para que el Señor nos saque de esa situación. Muchas veces pasamos por pruebas, por dificultades, pero para ver, y el Señor quiere es probarnos a ver nosotros qué hacemos. Y después de que pasamos esa situación, nos damos de cuenta que esa situación tenía un propósito. Entonces es importante que nosotros recurramos a nuestro recurso principal, que es el Señor Jesucristo. Y sumado a todo esto, la decadencia espiritual. Todas estas cosas dan resultado final de la decadencia de no tener comunión con Dios, y lo cual puede llevar a una catástrofe no solo en el ministerio y la vida cristiana, sino en el hogar. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por el desorden, por la mala administración, por gastar de forma inadecuada, no tenemos comunión con nuestra familia, con nuestro entorno, no tenemos entonces comunión con Dios y ahí va a ser totalmente una catástrofe. Podemos perder nuestro hogar, nuestra familia, nuestras cosas. Entonces es importante que el hogar sea el apoyo, que la ayuda idónea, el esposo y la esposa sea el apoyo el uno al otro y que todos estemos clamando y orando al Señor para em, administrar bien nuestros recursos, nuestro tiempo, todo lo que el Señor nos ha entregado lo podamos hacer de forma correcta. Entonces, es importante que la familia haga un presupuesto familiar y, y hacer un seguimiento de cómo van las cosas, si es que estamos haciendo gastos innecesarios, que si de pronto estamos haciendo mercado y en el mercado vemos que, que traemos más alimentos que son papitas, todos ricos, gaseosas, todo eso. Y si uno se pone a dar de cuenta que es un gasto muy grande y eso cómo nos afecta primero nuestra salud, que no nos, que no nos ayuda a mantener una salud física buena, ni nada. Y lo otro es el bolsillo. Si estamos gastando tanto en algo que no nos es provechoso para nosotros, entonces debemos minimizar ese tipo de cosas. Minimizar ciertos gastos en los cuales estamos derrochando nuestro dinero. Y ir proporcionando mayor ganancia a las cosas que nos dan provecho a nosotros. Entonces es importante que nosotros hagamos un presupuesto
familiar y que seamos muy cuidadosos con el orden de las cosas. Bueno, mis hermanos, entonces Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios los proteja, los ayude en sus finanzas y que tengan un gran y remecido día. Si hay una situación difícil en sus vidas, que el Señor sea proveyendo, que el Señor sea sustentando, que el Señor sea guardando, que nos enseñe a ser fieles en las áreas importantes para que mm, cada día encontremos su gozo, su amor y su presencia. Si estamos pasando dificultades, que el Señor nos ayude a, a pasar cada dificultad para encontrar su propósito y que el Señor nos ayude a ser generosos, que el Señor nos ayude a aprovechar nuestros talentos, nuestro tiempo y cada oportunidad. Que si mis hermanos terminaron de ver este video es porque han aprovechado el tiempo y es un tiempo valioso para conocer la palabra del Señor y para saber que debemos organizar más nuestras vidas para la gloria de Dios. Entonces tengan un glorioso y remecido día en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis hermanos.